Ya saben que vamos a dar un repaso, ¿verdad?, de los temas que ya hemos visto, que porque la semana que entra pues ya va a ser el examen, ¿verdad? Pero no se preocupen que el examen que viene, hermano, va a ser el más fácil de todos. ¿Sí se acuerdan que les di 5 y faltan las otras? Nomás que ya les dije que si estudiaban, sí, si no, no. Y luego ya las 10, hermanos, pues ya les va a tocar a lo mejor pagar un poquito más caro por las otras 5. ¿Se las voy a cobrar, eh? No se crean. Bueno, entonces el repaso que vamos a dar, el repaso de eso, pero vamos a dar una reflexión de la cruz, hermanos, ya que la cruz, el tema de la cruz, ya hace bastantes meses que, más de 2 meses que el hermano compartió ese tema aquí con nosotros, y vamos a dar una reflexión de la cruz para que no se les vaya a olvidar, y ya luego después vamos a darle un repaso a los demás temas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este tema, esta clase, hermano, va a estar, dice un padre que se llama el padre Pedro, dice, va a estar para chuparse los dedos, porque vamos a aprender bastante, porque estamos compartiendo la palabra de Dios esta noche, amén. Bueno, entonces, vamos a comenzar, hermanos. Para los cristianos católicos, hermanos, llevamos una cruz en el pecho, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuántos la llevan? Bien poquitos, ¿verdad? Entonces ya sabemos por qué llevamos una cruz. Mientras hay algunos hermanos, ¿verdad?, los que no saben, los que no vinieron, y algunos otros que se van de la iglesia, no saben por qué llevamos una cruz. ¿Y qué es la cruz? Claro, para nosotros. Entonces vamos a dar una pequeña definición para saber qué es la cruz, el crucifijo que llevamos. Entonces para nosotros la cruz es la bandera del cristiano, es como nuestro estandarte. Bien importante saber eso para el católico. ¿Qué dijimos que era? Para nosotros la cruz es la bandera del cristiano, es como nuestro estandarte. Por eso todos deberemos llevar un crucifijo. Y una definición en teología, claro, por la iglesia, que usa 1 de Corintios, el capítulo 1, versículos 17 y 18, una definición teológica de la cruz es el signo característico de los cristianos, alusivo a la muerte de Cristo por nuestra salvación. Entonces, ¿saben por qué? Porque la teología de la iglesia, porque nosotros también estamos estudiando teología aquí, ¿sí sabían? Porque la apologética es una rama de la teología. Entonces, todos aquí somos teólogos, aunque un verdadero teólogo es aquel que estudia un doctorado, pero como nosotros, la teología quiere decir el estudio de la palabra de Dios, y como nosotros venimos a estudiar la palabra de Dios y a meditarla, entonces nos ponemos teologuitos, ¿está bien? Ándenle, sí, porque compartimos la palabra. Entonces, eso es lo que quiere decir teología o teólogo. Entonces, ¿qué dijimos que era una definición de la iglesia? Signo característico de los cristianos, alusivo a la muerte de Cristo por nuestra salvación. Y la iglesia usa 1 de Corintios 1, 17 al 18. Porque el alma de la teología y de la apologética es la Sagrada Escritura. Todo con la Biblia, nada sin la Biblia, hermanos, acuérdense. Y para nosotros el carisma de los apóstoles, ¿cuál es? La Sagrada Escritura. Entonces, los que no son católicos, hermanos, ¿qué ven en la cruz? Que no lo miran como lo miramos nosotros. ¿Saben qué miran ellos? Señal de muerte, ya saben, ¿verdad? Entonces ya sabemos que miran la cruz como señal de muerte. Mientras que nosotros vemos la máxima expresión de amor. Y para eso vamos como ya sabemos que usamos siempre las escrituras, vamos a ver en la Sagrada Escritura Juan 13:1. ¿Por qué nosotros vemos la máxima expresión de amor? Juan 13:1. Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo que Jesús le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre,
como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Amén. Hasta el extremo, hermano. Por eso nosotros amamos al Señor. Y vamos a ver qué es el extremo, qué es amar con extremo. Vamos a ver Juan 3:16. Nos vamos para atrás al capítulo 3. ¿Qué es el amor extremo en el Señor? Juan 3:16. Ahora sí que alguien lo lea fuerte. El mismo o el que sea, hermanos. Adelante. Así amó Dios al mundo y le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el extremo, hermano? Ahí lo dice en Juan 3:16. Ese es el extremo amor del Señor que nos tiene en la cruz. Juan 3:16. Por eso cuando nos pregunten, hermanos, ¿por qué llevamos una cruz colgando en el pecho? Hay dos cosas ahí bien importantes. Primero, quiero distinguirme como cristiano. Por eso llevamos una cruz en el pecho. Segundo, la cruz me recuerda que fui amado por Dios hasta el extremo. Amén. Pues bien importante, hermanos. Entonces nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Levanten la mano. Amén. Bien obedientes, ¿verdad? Porque ese es el amor, la obediencia. Bueno, entonces, el verdadero amor, hermanos, no es un corazoncito como lo pintamos nosotros cuando nos enamoramos. Entonces, el verdadero amor no es un corazoncito. ¿Es una qué? Una cruz. Ese es el verdadero amor. Por eso cada uno de nosotros tiene que cargar su cruz y no renegar. Porque muchos decimos, más tarde vamos a hablar de un poquito de eso. La cruz es mi hijo, la cruz es mi esposo. No, esa no es la cruz, hermano. La cruz tiene que ser el amor. Decía San Agustín, uno de los grandes teólogos de la iglesia que vivió en el IV siglo y el quinto. Decía San Agustín que amor con amor se paga. Como Él nos amó hasta el extremo, por eso lo tenemos que amar nosotros. Pero tenemos que conocerlo primero, porque nadie ama lo que no conoce. Eso es lo que decía San Agustín. Amor con amor se paga. Ok, entonces seguimos. Vamos ahora a compartir otro poquito. Entonces muchos hermanos ya sabemos y llevamos la cruz, ¿verdad? El crucifijo, muchos llevamos un escapulario. ¿Qué más? Llevamos una estampita. ¿Cuántos de aquí llevan el escapulario de la Virgen del Carmen? Ahí está, mire, bendito sea Dios. Nomás que es muy bueno llevar eso, hermanos, pero ¿sí saben qué es un amuleto? Una superstición. Muchas veces cargamos nosotros la cruz o un rosario en el pecho, o llevamos cualquier cosa, también el crucifijo también lo llevamos como un amuleto. ¿Ustedes creen que si me tiran un balazo va a pegar aquí en la cruz y no me va a matar? Entonces, eso no me va a cuidar, hermano. Nada más es un símbolo de que somos cristianos y que amamos al Señor. Entonces es bien importante entender eso. ¿Es un qué, dijimos? El símbolo del cristiano. Entonces, si llevamos un rosario, miren, yo les voy a enseñar, miren. Yo llevo un rosario en el pecho, pero siempre lo traigo escondido. ¿Por qué? Porque el rosario es para rezarlo. Si no lo rezas, mejor quítatelo, porque no es un amuleto. Pero lo que debemos de llevar y saber qué es un crucifijo, una cruz.
En sí, el rosario, hermanos, el rosario también tiene un crucifijo abajo. Pero lo que vemos es el rosario, pero este no se llama rosario. ¿Sí sabían? ¿Alguien sabía? Este no se llama rosario. El rosario se le llama al rezo. Esto se llama camándula. Camándula. Y un cristiano debe de llevar un crucifijo. Y si lo rezan, está bien, no hay problema. Pero si no lo rezan, mejor guárdenlo como yo. Sí, mira, yo sí lo rezo, pero lo llevo guardado, pero siempre traigo un crucifijo o una cruz que me regalaron en Tierra Santa, no es para presumir. ¿Cómo se llama? Camándula. Así se llama lo que cuelga, el rosario que le decimos, pero el rosario es el rezo. Eso se llama camándula. El cristiano debe llevar un crucifijo, pero no como amuleto. Sino ¿para qué? ¿Que es un símbolo de qué? De que soy, amén, que soy cristiano. Primero, cristiano y luego católico. Entonces no se les olvide cómo se llama. Camándula, así se llama. El rosario es lo que rezamos. Y vamos a leer un poquito del libro que compartió el hermano, se me hace que sí lo compartió o les dijo en dónde estaba el tema este, está en la página número... Ese libro chico, la respuesta está en las Escrituras, en la página 76. Porque recuerden, hermano, que los hermanos siempre nos cuestionan que por qué los católicos queremos tanto a la cruz, si fue el arma que mató a Jesús, ¿verdad? Entonces dicen, la cruz fue el instrumento que usaron para darle muerte a Jesús, ¿y por qué la llevan ustedes colgando? Y hermano, no hay ninguna parte en la Biblia donde diga que la cruz es maldita o que fue el instrumento que mató a Jesús. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Ellos lo dicen, no lo dice, pero es algo lógico, hay que usar la lógica. Y si nosotros nos ponemos a pensar, también podemos usar la lógica, sencillo. Cuando a una persona le hace daño a otra con un cuchillo o una pistola, ¿quién va a la cárcel? ¿La pistola o el cuchillo? Así la lógica de sencilla. Antiguo Testamento, hermanos, Isaías 53:5. Y si alguien dice amén, y lo lee, por favor. Amén. Isaías 53:5. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera, y fuimos curados con sus heridas. Amén, ahí está. ¿Sí vieron, hermanos? Fueron nuestros pecados, no la cruz. No la cruz como dicen los protestantes, ¿verdad? Los que se salen de la iglesia. Y también dice cómo lo dice Pedro. Se los voy a leer, primera de Pedro 2:24. Dice, Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados empezáramos una vida santa, y sus heridas nos han sanado. Amén. Primera de Pedro 2:24. Entonces, como dicen los hermanitos que se van de la iglesia, que la cruz, ¿cómo nos atrevemos a llevar colgando la cruz si fue el arma que mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Nuestros pecados y los pecados de todos. Pero cada uno de nosotros es individual, hermanos. Y vamos a ver otra cita bíblica, y bien importante para poder entender por qué Jesús murió en la cruz. Que la cruz es como la puerta. Si Él entró por esa puerta, ya tenemos acceso nosotros a poder entrar. Entonces, si no, de otra manera, no podríamos entrar también nosotros. Vamos a leer Juan 12:23 al 24. Juan 12:23 al 24. Amén. Entonces Jesús dijo,
ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí la palabra, hermanos? Que la cruz fue la puerta. Fue la puerta como entró en su gloria. Y gracias a que por esa puerta que es la cruz, podemos entrar nosotros. Entonces es bien importante que la cruz es maldita. Lo que es no saber, saber leer las escrituras, ¿verdad? Pero ya estamos aprendiendo aquí todos juntos y es una bendición, amén. Vamos a ver ahora a 1 Corintios 1:18. En sí, las lecturas estas que van a venir que las vieron ya en el examen, pero estas ya no van a venir en este examen porque este ya es el número 4 y ustedes lo tuvieron, se me hace que en el 2 me parece. Pero vamos a leer algo bien importante que está aquí, vamos a leer 1 Corintios nada más 1:18. Y si alguien lo tiene, vamos a ver dos cosas aquí, hermanos, bien importantes. Dos grupos de personas. Adelante, hermana. 1:18. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Palabra de Dios, hermano. Gloria al Señor. Ven nomás, hermanos, hay dos grupos de personas. ¿De cuál queremos ser? Uno es para los que no aceptan. ¿Y cómo andan? Perdidos. Los que no aceptan la cruz. ¿Cómo? Ahí lo dice la palabra de Dios, hermanos. Andan perdidos. Entonces, nosotros ahí tenemos que escoger cuál de los dos grupos queremos ser. De los que aceptamos la cruz como salvación o lo aceptamos como locura. Como dicen nuestros hermanitos, que es el alma que mató a Jesús, maldita. Entonces, para los que no la aceptan, andan como perdidos. Una locura. Y vamos a ver otra cita bíblica que nos dice el apóstol Pablo, Colosenses 1:24. Pero el versículo, hermanos, cuando nos pregunten por qué cargamos la cruz, memorícense esta cita bíblica que acabamos de compartir. 1 Corintios 1:18. Y está bien clarita, hermanos, está bien clarita ahí la cita bíblica. Dice, bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Dicen esos cristianos católicos locos, ¿verdad? Que tienen un Cristo muerto colgando del pecho. Pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Y ¿qué más les dije? Ahorita vamos a ver otra, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Colosenses 1:24. A ver, amén. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ve qué dice el apóstol? Dice lo que dicen los hermanitos que se van de la iglesia o los que todavía no tenemos el conocimiento, porque escuchamos también, ya no colgamos, ya no nos llevamos el crucifijo. ¿Por qué? Porque es maldita la cruz y es un Cristo muerto que llevamos colgando. ¿El apóstol Pablo dice eso? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí escucharon? Vamos a volverlo a leer. 1:24 de Colosenses. Fíjense lo que dice, a ver si dice el apóstol Pablo, también repite lo que dicen ahora los demás. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que le falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces el hermanito, el apóstol, él cargaba con su cruz. Y todos los sacrificios que hacía, ¿para qué los hacía? No que al Señor, hermanos,
Pablo se gozó en su sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque completó las aflicciones de Cristo en su ministerio. No que a la cruz le faltara que el Pablo hiciera eso, porque lo que hizo Jesús, Jesús nos redimió y nada más Él redime, no hay nadie. Pero nosotros tenemos los sufrimientos que tenemos que pasar por el Evangelio, cargar nuestra cruz. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y nos dice en el versículo 27, dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es la manera como va a estar en nosotros, aceptando nuestra cruz. ¿Y cuál es el versículo que le dije que cuando nos pregunten allá afuera cuál es el versículo que nos vamos a memorizar? El versículo 18 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué llevamos una cruz? Ahora, dice para que, déjenme dejar aquí porque tenemos que ver otra cosita aquí bien importante, hermanos, que se me andaba pasando. Vamos a ver el catecismo de la iglesia que nos enseña la Sagrada Iglesia, nuestra Madre, la maestra, en el numeral 618 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuántos tienen catecismo? ¿Nadie? Miren, bastantes, hermanos. Un cristiano, su crucifijo, su Biblia, su rosario y su catecismo. Miren cómo está el mío, todo roto. ¿Saben por qué? Porque lo tenía guardado. ¿Verdad? Miren, si vieran cómo lo tengo, mira, todo rayado, porque lo estudié y por eso lo comparto con ustedes. En el numeral, ¿qué dijimos? 618. 618. Vamos a ver qué nos enseña la doctrina de la iglesia. Dice, nuestra participación en el sacrificio de Cristo. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, Primera de Timoteo 2:5, pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre. Él ofrece a todas la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida se asocien en este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle. ¿Cuántos discípulos hay aquí? A ver, levanten la mano. Dicen que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Amén. Dice, porque Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre María, la Virgen María, asociada más íntimamente que nadie al ministerio de su sufrimiento redentor. Y luego, hermano, escuchen esto que dice al final del numeral 618. Dice, fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. Lo voy a volver a repetir, hermanos. Fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. Nos tenemos que asociarnos con Cristo en su cruz. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sufrimos? Ya sea con nosotros que somos matrimonios, sufrimos con la esposa, con el esposo, porque no hace lo que Dios quiere que se tiene que hacer, con las familias, los hijos. Hermanos, tenemos que tomar nuestra cruz. ¿Y cuál es la cruz? Amar al esposo, a la esposa y al hijo. No renegar, aceptarlo. Porque esa es la cruz. Y por eso andamos aquí también. Muchas veces andamos buscando a Dios equivocadamente. ¿Por qué? Porque queremos para que nos quite la cruz. Hermanos, si nos quita la cruz, es la única manera que vamos a llegar al cielo. Tenemos que aceptar a todos, al que nos hace más la vida imposible, amarlo. Lo que no podemos amar es
el pecado, el mal, no a la persona. Entonces tenemos que aceptar esa cruz que cada uno de nosotros tiene. Y van a ver, cuando nosotros entendamos eso, vamos a ser más felices. Yo cuando empecé a entender esto, se los digo como experiencia, hermano, lo que me pasa me da gusto. ¿Por qué? Porque Dios me está usando. Pero ahorita batallo para leer porque tengo un problema en un ojo y me miran que ando triste o tallándome el ojo. No, Señor, voy a curarme, claro, pero doy gracias a Dios porque ya tengo 63 años, ya voy para 64 y nunca he tenido problemas con mis ojos, claro, con lentes, ¿verdad? Pero miro muy bien, más que ahora un ojo no puedo ver bien y batallo un poquito para leer, por eso a veces ven que me detengo porque tengo que mover, tengo una gota de agua en un ojo, pero es una bendición de Dios que ya casi a los 64 años me empezó a fallar la vista. Miren, 64 años mirando bien clarito, es una bendición de Dios y los miro muy bien aunque sea con lentes, miren. Entonces todos debemos darle gracias a Dios. Aquellos que tenemos un problema grandísimo, entre más grande sea el problema, mis hermanos, es más grande la bendición. Pero tenemos que aceptarla y darle gracias a Dios porque nosotros nos merecemos eso y más. Yo no estuviera aquí, hermanos, si no, no recuerdo, ya hasta se me olvidó, hermanos, pero yo creo hace más de 20 años que yo pasé por unos problemas muy fuertísimos en mi familia. Un hijo de 17 años, todavía no cumplía sus 17, que lo diagnosticaron con cáncer y le daban muy poquitos meses de vida. Y yo tenía problemas con mi esposa porque no estaba casado, ya nos íbamos a divorciar. Tenía una hija que se me había ido de la casa con un familiar. Y gracias a esos problemas, hermano, yo vine a la iglesia, me agarré de Dios y después me di cuenta que esas son las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios de las cosas malas que nosotros hacemos, saca cosas buenas. Y Dios no nos da eso, lo permite porque eso es lo que merecemos nosotros. ¿Para qué? Y Dios nos lo permite para purificarnos, pero tenemos que aceptarlo y llenarnos de alegría, como dice el apóstol. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros merecemos todo eso, el Señor transforma lo malo en bendición. Pero tenemos que aceptarlo porque esa es la cruz. Todo aquel que lo dice en su palabra, tome su cruz y sígame, acéptelo y llénese de alegría. ¿En qué? En la cruz de Cristo. Todos tenemos problemas, yo también. Pero ¿saben qué le digo yo a los problemas? Que tengo a alguien más grande que se llama Jesús. Y si Jesús está arriba de los problemas, yo me concentro en Dios y tengo que hacer lo que tengo que hacer y lo demás viene por añadidura. Nosotros, hermanos, yo reconocí en mi vida como cristiano que no sirvo para nada. Nadie de nosotros sirve para nada. El que lo es todo es el Señor. Pero Él que lo hace todo no puede hacer nada sin la nada. ¿Sí entendieron? ¿Por qué? Porque nosotros no somos nada, pero si no le damos permiso al Señor, Él no puede hacer nada, aunque Él lo hace todo. Entonces no servimos para nada y no hacemos nada, todo lo hace Dios. Pero sin esa nada, Él no puede hacer tampoco nada, no puede hacer todo. Bien importante entender eso. Y por eso a veces nos pasan cosas, ¿perdón, hermana? La nada quiere decir cuando estamos vacíos de Dios y tenemos que acercarnos a Él. Porque creemos que nosotros lo hacemos, hermana, y no es, aunque no sepamos. El Señor es el que está actuando en nosotros. Pero nosotros, como estamos llenos de soberbia y no conocemos al Señor, creemos que somos nosotros. Por eso San Agustín, que era el doctor de la gracia, decía que todo era por gracia. No hay buena suerte, eso no existe, hermanos. Ese es un decir del mundo. Lo que sí le existe es la divina providencia. Todo es por gracia. Por eso se llamaba el doctor de la gracia. Porque nada, todo, ni un solo pelo, como dice en su palabra el Señor, se le cae a uno de la cabeza si no es por la voluntad del Señor. Entonces así empezamos a ser más cristianos
y a ser no cristianos, a ser más alegres, a pesar de que estemos como estemos, hermanos. Porque hay que aceptar esa cruz y seguir adelante, y sabiendo que no servimos para nada, pero el que lo hace todo, le tenemos que decir, dejarlo entrar a nuestra vida. Amén. Fíjate, se me olvidó por estarlo regañando en donde me quedé. Ok, ya me encontré. Entonces vamos a ver la siguiente. Si hay aquí reloj, pues aquí lo traigo en la mano, ¿verdad? Ok. Entonces, los hermanitos siempre nos critican, hermanos, porque ellos dicen que llevamos un Cristo muerto cuando nos miran nuestro crucifijo colgando en el pecho. Y para eso, hermanos, vamos a ver Gálatas 3:1. A ver qué nos dice el apóstol Pablo. A ver si es cierto que llevamos un Cristo muerto. Gálatas 3:1. Y el que lo lea, lo lee fuerte para que se oiga. Dice Gálatas 3:1. Gálatas estúpido. ¿Cómo les dijo, hermano, otra vez? ¿Cómo se han dejado hipnotizar? No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, dicen un Cristo muerto. ¿Qué les dice el apóstol? Wow, cuando nos dicen eso, no, les enseñamos hermanos, si les enseñamos la cita bíblica, está Gálatas 3:1. Si se las enseñamos a aquellos que nos dicen eso, fíjense que no está mal. ¿Saben por qué? Porque no se lo van a estar diciendo ustedes, lo van a estar leyendo de la propia Escritura. Gálatas 3:1. Para aquellos que no aceptan la cruz, ¿cómo les dice? Gálatas estúpidos. ¿Y por qué para nosotros la cruz es santa, hermanos? Es bien importante entender por qué la cruz de nosotros es santa. Fíjense, hermanos, la tierra donde nació el Señor, le decimos tierra santa, ¿sí o no? Sí. Fíjense, si la tierra donde nació el Señor es santa, ¿se imaginan la cruz donde se bañó con su sangre? Entonces la cruz no es nada de lo que dicen allá afuera, hermanos. Nosotros como católicos tenemos que saber que la cruz donde se derramó su sangre, la cruz es santa. Pero tenemos que estar conscientes, y algo que los católicos confundimos a veces, porque muchos de las personas que según nosotros ya están formados en la iglesia, nos invitan el día de la cruz y nos dicen vamos a la adoración de la cruz. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, la cruz no se adora, pero es un decir, porque lo que adoramos es el misterio de la cruz. No la cruz por en sí, sino por el misterio. ¿Y quién es el misterio de la cruz? Jesucristo. Porque si nosotros adoramos la cruz, seremos idólatras, creyendo que esa cruz es Dios. Esa cruz no es Dios, es un símbolo nada más del cristiano. ¿Por qué? Porque ella es santa, porque el Señor ahí derramó su sangre. Entonces era un ejemplo que les quería poner para poder entender mejor. Si la cruz es santa, la tierra es santa, cuanto más la cruz, ¿verdad? Amén. Entonces, ahora vamos a ver Efesios 2:16. Efesios 2:16. Se destruyó el hombre de la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, lo reconcilió con Dios por medio de la misma cruz, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Amén.
Entonces, el Señor se hizo maldito por nosotros, hermano, porque todo el que colgaba de la cruz, en aquel tiempo cuando había los crucificados allá en Jerusalén, a todos ellos les llamaban malditos. Entonces Jesús se hizo maldito por nosotros, pero ya sabemos quién es el maldito. Él tomó todos nuestros pecados y se hizo maldito en la cruz. ¿Quién es el maldito? El pecado. Que Él tomó todos los pecados de nosotros y los clavó en la cruz. No hay un solo versículo, hermanos, en contra de la cruz. Nuestros hermanitos separados entienden mal la Biblia. Ni un solo versículo. Eso lo inventaron ellos. ¿Y para qué? Para que lo creamos los que no venimos a estudiar. Él les habla a Dios directamente. Decía el padre Amatuli, hermanos, de los hermanitos separados, dice, aunque también ellos, dice, tienen cosas buenas, porque es verdad. Tienen cosas buenas y una de ellas es su amor al Señor. Aman a Dios y lo aman en serio. A veces lo aman hasta mejor que nosotros, hermanos. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Saben por qué? Cuando el pastor les pide hasta su casa o las llaves del carro con todo y carro, el padre quiere las llaves, ¿verdad? Muchos se los dan, ¿sí o no? Les piden el diezmo, primicias, ofrendas y se las dan por amor al Señor. Aunque nosotros sabemos que los engañan. Ahora les voy a hacer una pregunta, pídanle a un católico el diezmo a ver si se lo da. La verdad, ¿qué nos falta? El amor, hermanos. Nosotros no deberíamos dar el 10%, deberíamos dar el 100%. ¿Saben qué es el 100%? Todo. Si yo traigo mi cartera llena de dinero, no voy a buscar el dólar o el más chiquito. Voy a buscar algo que me duela. Ese es el amor, no que le dé todo lo que yo tengo, sino algo que me duela y algo que yo sienta que el Señor me lo dio y se lo tengo que regresar. ¿Y dónde se da eso por excelencia? A los pobres o en la iglesia, en la canasta, en la ofrenda. Nos decía un diácono, para aquellos que no sabemos, que por lo menos deberíamos dar la primera hora de trabajo por amor al Señor. El lunes empieza la semana, ¿sí o no? La primera semana, la primera hora, si ganas a 10, 15, 20 o 50 dólares la hora, la primera hora esa no es tuya, la apartas, es para mi Señor. Y cada semana en la canasta, en la hora de la ofrenda, vas a poner esa hora, porque el primero, por eso se llaman primicias, lo primero para el Señor. Una hora de tu trabajo. Y a Dios nunca le vas a ganar en bondad. Si tú eres bondadoso, porque ese dinero se lo reparten también para los gastos de la iglesia, para la diócesis y se lo reparten también a los pobres, la iglesia. Y a Dios no le vamos a ganar, yo se los aseguro, hermanos, que si hacemos eso, porque yo lo hago desde hace 20 años, hermano, y he sido bien bendecido, nunca me ha faltado nada y todavía hasta me sobra un poquito para regalar. ¿Por qué? Porque si tú le das al Señor no le vas a ganar en bondad, nunca. No se puede. Pero si cerramos la bolsa no entra nada, ¿por qué? Por tacaños. Por eso dice, el que abre la bolsa se le va a llenar. ¿Por qué? ¿Por qué no entra? Porque la cerramos. Y si la abrimos, cae en abundancia. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Que pidan el diezmo al católico y verán, a ver si les da. Le piden su casa, no lo vuelven a ver. Otra cosa que decía el padre Amatule, aman la palabra de Dios, hermanos, aunque no la entienden, pero la llevan. Y el católico la entiende mejor, pero ni la lee ni la lleva. No lo digo por ustedes, ¿verdad? Pero los que andamos allá afuera. También otra cosa importantísima que
que buscan tener un encuentro personal, un encuentro con Dios, una experiencia con Dios siempre ellos. Y aunque enseñan herejías, hermanos, aunque ellos enseñan herejías, pero nosotros debemos amarlos porque son nuestros hermanos. La mayoría de los que se fueron bautizados en la iglesia y son cristianos también y católicos, aunque se les llama protestantes, porque ahora protestan y se fueron de la iglesia, pero también son nuestros hermanos. Hay un ejemplo que pone Juan Rivas, cómo debemos de tratar a los hermanitos que se van de la iglesia. El padre Juan Rivas pone un dibujo donde pone al católico y al protestante. Y pone al protestante con una Biblia, pero en forma de pistola. Porque siempre el católico lo ataca al protestante con la Sagrada Escritura como pistola para darle balazos. Y un católico tiene que aprender que en vez de una pistola lleva la Sagrada Escritura como una flor. Nosotros tenemos que usar la Sagrada Escritura en vez de pistola. ¿Cómo? Como una flor. ¿Por qué? Porque mientras ellos sacan la Biblia como una pistola para atacarnos y echarnos mentiras, nosotros la vamos a usar como una flor para decirles, acercarlos a la verdad, por amor y con amor. Porque tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. La apologética, hermanos, no es para pelear. Aquel que anda buscando protestantes para pelear, la apologética no se hizo para eso. La apologética se hizo para dar razón de lo que creemos con amor. Porque a veces habemos mucho que andamos buscando los protestantes porque ya no sabemos unas citas bíblicas. No, la apologética especialmente es para los católicos, para formar al católico y también para enseñarle a aquel que ya se fue en dónde está la verdad y la plenitud, para que reconozca qué fue lo que dejó, porque se fue como ignorante y sigue allá ignorante, aunque diga que conoce las Escrituras, esas no son las Escrituras, eso es lo que ellos creen. Entonces decía el padre Amatuli que podemos cuestionar a los protestantes, pero no presionarlos. Que se conviertan o no, eso es problema de ellos y de Dios, no de nosotros. Entonces tenemos que cuestionarlos con las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver un ejemplo ahorita, si tenemos tiempo, por qué también ellos pueden predicar la palabra de Dios, no solo nosotros, porque a veces creemos que ellos están, porque la leen mal y porque creemos que están en contra de la iglesia, no les permitimos que nos lean las Escrituras. Vamos a leer Filipenses 1:15 al 18 para ver qué dice el apóstol Pablo de eso. Y ya luego vamos a ver si ya le damos la tarea y las citas bíblicas. Filipenses 1:15 al 18. ¿Están listos? Lo voy a leer. Amén. Dice, algunos, es cierto, lo hacen por envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Versículo 16. Estos últimos se dan cuenta de que estoy aquí para defender el Evangelio y los inspira el amor. A los primeros, en cambio, les falta sinceridad. Anuncian a Cristo por llevarme la contraria y creen que con eso me hacen más amarga la cárcel. Pero al fin, ¿qué importa? Sea con sinceridad o por hipocresía, de todas formas se anuncia a Cristo y eso me alegra. Entonces debemos de alegrarnos cuando los hermanos nos predican la palabra de Dios también. Pero no estamos hablando de aquellos que nos atacan y que están en contra de la iglesia, hermanos, para no confundirnos. Estamos hablando de aquellas personas o aquellos jóvenes
que no conocen la Iglesia Católica y que son hijos de protestantes. Ellos predican con amor creyendo que esa es la verdad porque no conocen otra cosa. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que se alegra de que prediquen. Pero los primeros, ¿qué dice? Que esos no. ¿Por qué? Porque los que ya saben muchas veces predican con envidia por hacer quedar mal al católico. Y ellos fueron católicos y se fueron por algún resentimiento y nos atacan. Eso es lo que está mal. Pero debemos alegrarnos como el apóstol de que ellos anden predicando. ¿Por qué? Porque, hermanos, si no les predican ellos, ¿quién les va a predicar? ¿Los católicos? Si hasta ahora y esta iglesia sale a predicar gracias a los apóstoles de la palabra y al padre José Luis, que permitió este grupo aquí, pero nadie iba a predicar. ¿Por qué vamos a criticar a los hermanos que van a predicar la palabra de Dios si nosotros no lo hacemos? Alguien les tiene que predicar. Aunque conozcan, dice el padre Amatuli, es mejor que tomen agua de un charco con agua revolcada que no tomar nada. Porque los católicos que tienen el agua cristalina, pero no más para ellos, porque no salimos a predicar a nadie. Y no es un regaño, hermanos, es la verdad. ¿Han visto ustedes algún monja, sacerdote o en su vida han visto que anden toque puertas como los protestantes? ¿Verdad que no? Entonces eso es, nosotros llevamos el agua cristalina, pero nomás para nosotros. Y es mejor que alguien lleve agua revolcada a que no lleve nada. Porque lo conocen a Cristo. Si aunque no conozcan a Cristo, cuando menos lo conocen, hermana, distorsionado, algo es algo. Ellos no tienen la culpa, tenemos mala culpa nosotros, que no venimos a formarnos para predicar después. Nos quedan, a ver si alcanzamos a todavía. Vamos a ver, y les voy a hacer una pregunta aquí, hermanos. ¿Les gustaría saber qué nos va a pasar si predicamos y qué nos va a pasar si no predicamos? Y vamos a ver para eso, vamos a ver 2 citas bíblicas. Y a lo mejor les doy hasta una extra. Vamos a ver Ezequiel 2:4 al 5. Ezequiel 2:4 al 5. Y se los voy a leer rápidos porque todavía nos tenemos que dar las citas bíblicas. Ezequiel 2:4 al 5. Antiguo Testamento. Y leo, hermanos, dice: te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que les digas, esta es la palabra de Yahvé. Versículo 5, te escuchen o no te escuchen, porque son una raza de rebeldes, pero sobran que hay un profeta en medio de ellos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no queremos a veces ni predicarle a la familia porque los vemos perdidos y porque no nos escuchan? El Señor no nos manda a que nos escuchen, ahí lo dice la palabra de Dios, nos manda a predicar, no a que nos escuchen. Aquel que no quiere escuchar, nosotros le vamos a predicar. Te escuchen o no, se le toca a la persona y a Dios. A nosotros nos toca predicar. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver ahí mismo, vamos al siguiente capítulo. Vamos al siguiente capítulo, Ezequiel 3, del 16 al 21. Y se los voy a leer. ¿Por qué tenemos que predicar? Al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé: hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si se lo adviertes el malvado y él no quiera renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado
tu vida. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que si no salvamos cuando menos una persona antes de llegar a la presencia de Dios, ¿qué dice aquí? Que no nos vamos a salvar. No nos vamos a salvar porque estamos bien guapos, sino porque tenemos que ir a predicar. Versículo 20, si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Si tú no se lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se volverán de las buenas acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y sigue sin pecar, vivirá gracias a tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Amén. Entonces, ¿qué dice la pregunta que les hice al principio? ¿Qué pasa si predicamos? Nos salvamos. ¿Y qué pasa si no predicamos? Lo dice la palabra de Dios ahí bien clarito, hermanos. Todos tenemos que predicar. ¿También de Ezequiel? Sí, es Ezequiel 3 del 19 al 21, está bien clarito ahí, para que se entienda mejor. Ahora vamos a ver qué nos dice, para que vean desde el Antiguo Testamento, hermanos, antes de darles ya las citas bíblicas. Isaías 56, 10 y 11. Y es la palabra de Dios, hermano, no van a decir, qué feo nos dice, o bonito, no sé qué dirá, pero vamos a ver Isaías. ...56, 10 y 11. 56, 10 y 11. Si alguien lo lee en voz alta, es la última cita bíblica. Antes del examen. Digo, de las citas bíblicas que ahora sí les voy a dar, se van a sacar un 10. ¿Alguien lo tiene? Ahí está el hermano. Todavía no. ¿Ya? ¿Lista? Adelante, hermano. Esos cuidadores están todos ciegos. No saben nada. Son todos como perros mudos que no pueden ladrar. Tendidos en sus lechos, no hacen más que dormir y soñar. A pesar de que hacen de pastores, son perros hambrientos que no se llenan con nada. Son gente incapaz de comprender. Hasta ahí, hermana. Sí. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice a través de su palabra, hermanos? Que somos, si no predicamos, somos como ¿qué? Cuando menos hay que ladrar, ¿verdad? Ya si no vamos a predicar. Es la palabra de Dios, hermano, que nos cuestiona. Bueno, vamos entonces al repaso del examen. Ok, entonces, ¿están listos? La vez pasada, hermano, les di cinco preguntas que exactamente como van a venir en el examen. Y si las lee uno, ya nomás lo saca de aquí y lo pone en la hoja del examen. Entonces, la primera dice, Jesús dio a los apóstoles el poder de atar y desatar, escribe una cita bíblica. Esa fue la que les di la semana pasada, Mateo 18, 18. ¿Sí se acuerdan? Sí. Jesús dio a los apóstoles el poder de atar y desatar, escribe una cita bíblica. Entonces, eso nomás se lo dio a los apóstoles, de perdonar pecados, a nadie más. Pregunta número 2. ¿Quieren que se la repita la primera? Ok, Jesús dio a los apóstoles el poder de atar y desatar. Escribe una cita bíblica. Mateo 18, 18. Esa va a ser la primera, ya llevan un 1. ¿Quieren sacar un 2? Ahí va la que sigue. Si ¿qué quiere Jesús? Que haga división o unidad entre sus discípulos. Eso lo vieron en el tema de la unidad. Juan 17, 21. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. ¿Se acuerdan? Juan 17, 21.
Ahorita les van a dar como quiera la hoja, hermanos, para que las citas bíblicas, para que las estudien. ¿Qué quiere Jesús? Que haya división o unidad entre sus discípulos. Escribe la cita bíblica con su contenido. Juan 17, 21. Vamos con el número 3. Escribe la cita bíblica que dice: habrá un solo rebaño como un solo pastor. Juan 10, 16. La cita está en la pantalla arriba para que quieran tomarle foto. Allá arriba están las citas bíblicas también, hermano. Escribe la cita bíblica que dice: habrá un solo rebaño con un solo pastor. Juan 10, 16. Vamos para que ya se saquen un 4. ¿Cómo se llama la Biblia a los que salen de la iglesia que fundó Cristo y se ponen contra ella? Escribe la cita bíblica con su contenido. ¿Sí se acuerdan? Primera de Juan 2, 18. ¿Cómo se llama en la Biblia a los que se salen de la iglesia que fundó Cristo y se ponen contra ella? Escribe la cita bíblica con su contenido. Primera de Juan 2, 18. La número 5. Presenta una cita bíblica con su contenido donde se hable de la Trinidad. Ahí la tienen en la pantalla, 2 de Corintios 13, 14. Así va a decir en su examen, hermano. Presenta una cita bíblica con su contenido donde se hable de la Trinidad. Entonces ya sabemos qué es, 2 de Corintios 13, 14. Presenta una cita bíblica con contenido donde se hable de la Trinidad. Ok. ¿Se puede aceptar, número 6, se puede aceptar a Cristo y rechazar su iglesia? Lucas 10, 16. ¿Se puede aceptar a Cristo y rechazar su iglesia? Acuérdense, hermanos, bien facilito, porque ya cuando lean ustedes la hoja del examen, se van a dar cuenta que está igualito como yo les estoy diciendo. No se los debería de dar, pero se lo estoy dando para que se alegren y se saquen un 10. Ok, esa es la 6. ¿Se puede aceptar a Cristo y rechazar a su iglesia? Lucas 10, 16. La número 7. Escribe el contenido de Marcos 16, 15. ¿Se acuerdan qué decía? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿A quién le dijo? ¿A todos? No, a los apóstoles y a los obispos. Esos son los que tienen la autoridad de predicar, no el pastor de la esquina. Él anda predicando sin ninguna autoridad. Escribe el contenido de Marcos 16, 15. Número 8. Escribe una cita bíblica con su contenido donde se habla de la primacía de Pedro. ¿Por qué le decimos papa? Están las escrituras. Juan 21 del 15 al 17. ¿Cómo va a decir? Escribe una cita bíblica con su contenido donde se habla de la primacía de Pedro. Es la número 8. Juan 21, 15 al 17. Número 9, faltan 2. Jesús dio a los apóstoles el poder de repetir la última cena. Presenta una cita bíblica. Mateo 26, 26. Mateo 26, 26. Jesús dio a los apóstoles el poder de repetir la última cena. Porque todo lo que enseña la iglesia está en las Sagradas Escrituras. Nomás lo que tenemos que venir a formarnos. La número 10 y la última. Esa sí es de la cruz. Presenta una cita bíblica con su contenido en que se dice claramente que Jesús murió en una cruz y no en un palo, en un madero. ¿Sí se acuerdan? Esa ya la hicieron, me recuerdo que a lo mejor fue en el primer tema, o segundo, más bien el segundo bloque del examen. Mateo 27, 37, un letrero arriba de su cabeza, ¿se acuerdan? Bueno, eso va a decir así la pregunta. Presenta una cita bíblica con su contenido en que se dice claramente que Jesús murió en una cruz y no en un palo. Amén. Bueno, ¿están listos para el 10, verdad?
Los oigo muy inseguros, hermano. ¿Las citas bíblicas no las están ahí arriba? No, la de ahorita. 27:37. Y ahora, hermanos, ya para despedirnos, hay 3 cosas bien importantes que odia el demonio. Y tenemos que estar conscientes cuáles son. 3 cosas que odia el demonio. Primero, la cruz. Por eso nos atacan con la cruz, porque el demonio no quiere la cruz, porque ahí fue vencido. Entonces, el primero de las 3 cosas que odia el diablo es la cruz. La segunda es la iglesia. Por eso ellos se salen de la iglesia, lo saca alguien más, ya saben quién es, y no quieren que al último terminan sin iglesia. ¿Por qué? Porque sin iglesia no hay salvación, el cuerpo de Cristo. Por eso el demonio también odia la iglesia, la cruz y la iglesia. Otra cosa que odia el demonio. ¿Los protestantes quieren a María? Le están haciendo el jueguito al demonio, porque esas son las 3 cosas que odia el demonio: la cruz, la iglesia y a María. ¿Por qué? Porque no pudo hacerla que pecara, porque ella no tenía la concupiscencia y nunca pecó. Entonces, si nosotros odiamos una de estas 3 cosas o las 3, ¿nos parecemos a quién? Al diablo. Entonces, los que odian, hermano, estas 3 cosas o una de estas 3 cosas, tienen problemas muy serios. Bueno, hermano, pues muchas gracias por su atención. Aquí terminamos porque ya es hora de recogernos a casa. Muchas gracias por haber venido y por escucharme, y nos vemos para la próxima semana en el examen. Y esperemos un 10. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un aplauso. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos, muy bien, amén. Bueno, antes de dar los anuncios, que voy a tratar de ser breve, voy a agregar un texto bíblico del tema que se estuvo mirando, porque a mí me da mucha tristeza en lo personal cuando nosotros, ¿verdad? Ya el hermano decía, cuando nosotros somos los enviados, estoy hablando en general, toda la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica, somos los enviados a llevar la palabra de Dios, no los protestantes, nosotros. Y no hemos tomado esa responsabilidad, ese mandato que el Señor Jesús le encomendó a su iglesia. Y quiero buscar el texto bíblico de 2 de Timoteo 4, 1 y 2. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Este texto, si lo miramos, va a aplicarse o se aplica en nosotros como apóstoles de la palabra. Ahora ya no pensemos en toda la iglesia. Qué bonito fuera que toda la iglesia saliera a predicar en todo el mundo. Eso sería fantástico. Pero pues no es así. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como apóstoles de la palabra? Un movimiento que está, como ya mencionaba en otro tiempo, que está en 23 países. Entonces, no somos solamente aquí parroquiales, sino en todo Estados Unidos y más aparte en los otros países. Entonces, 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Este texto va para nosotros como cristianos, como católicos, pero especialmente como apóstoles de la palabra, que es un deber o un requisito que está en los estatutos de salir a predicar el evangelio de Cristo. Dice así: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús que prediques la palabra
insistentemente, a tiempo y a destiempo. Entonces, San Pablo nos está exhortando a que vayamos a predicar la palabra de Dios. Ese es el compromiso o el deber de nosotros como apóstoles de la palabra, de ir a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros, teniendo la verdad y como apóstoles de la palabra, que es el carisma de la Biblia, lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, a través del Padre Amatuli, y que tenemos esa oportunidad de ir a predicar la palabra de Dios, y si no la predicamos, los demás ministerios no lo van a hacer. Entonces, este mensaje yo quiero que nos lo apliquemos a nosotros, los apóstoles de la palabra. Y esto va, hermano, ojalá y nos miren, porque nos han mirado. Ahorita voy a pasar los anuncios, nos han mirado. Ojalá, hermanos, apóstoles de la palabra de todo el mundo, pero especialmente a los hermanos de Estados Unidos que estuvieron, las 6 regiones que compone aquí en este país, y que todos tenemos ese deber de, como apóstoles, de ir a predicar la palabra de Dios. Este mensaje va para los apóstoles de todo Estados Unidos, principalmente, ¿no? Porque me estoy refiriendo el mensaje que voy a dar, a lo que vivimos ayer, pero especialmente porque conversábamos con ellos de las misiones que hace cada uno, y entonces me pareció este texto importante para que no se queden solamente en sus parroquias, Estados Unidos, y nada más por ahí vayan cada mes, que a veces unos lo hacen, a veces otros no lo hacen. Entonces este mensaje es para todos apóstoles de la palabra, pero bueno, especialmente aquí a los del Buen Pastor. Los esperamos todos los sábados de 9 de la mañana a 11 de la mañana, y domingo de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, aquí la palabra de Dios está diciendo que prediquemos la palabra de Dios insistentemente, que no nos cansemos de predicarla. Y dice a tiempo y a destiempo. ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando te escuchen o no te escuchen, tú habla, como mencionaba el hermano. El deber de nosotros es predicar la palabra de Dios, no que nos escuchen, sino predicarla. Ya está en ellos y en Dios si esa gente actúa o esa gente se convierte, o Dios le da ese entendimiento a aquellas personas, o le abre el oído para que no se haga el sordo y escuche lo que nosotros les predicamos. Y de esa manera nosotros vamos cumpliendo como iglesia, llevando el evangelio de Cristo, y hay que preocuparnos nosotros como apóstoles. Apóstoles ahora va para todo el mundo, hermanos, apóstoles de la palabra de todo el mundo, o donde están presentes. Ánimo, yo les animo, porque yo sé que van a ver este video, yo les animo a que salgamos a predicar la palabra de Dios, todos, no solamente una parte, todos los apóstoles de la palabra, y de esa manera vamos cumpliendo el mensaje o el mandato de Jesucristo, y por lo tanto pues estamos cumpliendo con los estatutos que nos marcan, ¿no? Ese requisito de ir a predicar el evangelio de Cristo. Pero bueno, Dice 1, 2, 3. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan en distinta educación, conquistando a nuestra gente, centrando la confusión.
estos protestantes andan su distinta agrupación, conquistando a nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. La que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro ya él se la comentó. Hay una sola iglesia, la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro ya él se la comentó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas, las mujeres vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas, las mujeres vas a dar. Nosotros como católicos tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Ahí va a encontrar los libros de la Biblia, canto número 7, si no me equivoco, por ahí está. Y dice, ¿listos? Ajá, página 3, canto número 7. Dice... Son 73, lo debes de saber al derecho y al revés, que te quede muy claro en tu pensamiento, que consta del Antiguo y del Nuevo Testamento. Son 46 los libros del primero, Nuevo 27, los que contienen Nuevo, Histórico 21 y 7 sacrificiales, Levítico 18, 46 que salen. También es histórico el libro de los Hechos. 14 son las cartas llamadas de San Pablo, terminan con hebreo y empiezan con romano. Santiago y San Juan una carta escribieron, San Juan escribió 3. Y también los San Pedro, porque el Apocalipsis, escrito por San Juan, da la revelación, norma de salvación. Amén, ahí están los libros de la Biblia. Ya no sabemos de memoria todos, ¿verdad? Bueno, por ahí una pastorina por ahí nos dijo que su papá cumple años, vamos a tocar las mañanitas, que si le hacemos el favor. ¿Quién será? ¿Quién será ese papá? Tenemos un cumpleañero, ¿quién es por ahí? ¿Quién será ese papá?
Carmen, por ahí, a ver, levanten la mano por ahí, Carmen. Ándele, pues un aplauso al hermano, que a petición de su hija, de su apostolina, que va a cumplir años, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya está cumpliendo años, pero... Bueno, vamos a cantarle con muchas ganas. Y no le vamos a cobrar, ¿eh? Y ahí va. 1, 2, 3... Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, y venirte a saludar con la música del cielo. De las estrellas del cielo quisiera bajarte yo. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar, hoy por ser tu